Esto va directo allá, ¿sí? ¿Así o bajamos un poquito la luz? Sí, porque ya se pueden ver así. Buenos días. Hoy tenemos el día de infectología pediátrica y escogimos el tema de difteria, una nueva amenaza. Está a cargo de la doctora Angélica Rojas, que es fellow de infectología pediátrica de la Universidad del Bosque de primer año, y ella es pediatra de Rosario. Entonces, hoy nos va a hablar Angélica de difteria. Es una nueva amenaza que van a ver. Yo creo que ustedes todos están como al día con noticias que vienen de nuestros alrededores. Entonces, Angélica nos va a hablar al respecto. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una aproximación a lo que encontramos de difteria, no solamente desde el punto de vista clínico. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, vamos a hablar de lo que ha pasado en Colombia y pues con la entrada de nuestros hermanos, digamos así, nuestros hermanos venezolanos, donde no contamos con un esquema de vacunación hace aproximadamente 2 años y medio, un poquito más, y que se ha venido con toda esa tormenta de enfermedades como es el sarampión, la difteria y creo que ya un caso de polio reportado creo que el 30 del mes pasado. Vamos a empezar hablando, pues como ya les estaba comentando, la difteria vuelve a reaparecer después de tanto tiempo, más de 35 años. Hablamos de venezolanos de no tener difteria, no solamente en Venezuela. Colombia afortunadamente es un país muy juicioso desde el punto de vista de vacunación, y lo que hemos tenido son casos importados, hemos tenido casos propios desde el 2003. No solamente la difteria afecta a nuestros países vecinos, porque también se han reportado casos en Ecuador, en Perú, en Brasil, sobre todo los que más han reportado casos autóctonos son Venezuela y Brasil, sino también a nivel de Europa con este año, aunque se han reportado casos desde el 2016 en Bélgica. Este es en España, se dio en febrero con la muerte del paciente, con el gran movimiento antivacunas, ¿no? Que ya sabemos que según la revista Lancet, ese artículo fue retirado de las publicaciones. Como concepto general vamos a hablar pues que es una enfermedad producida por el Corynebacterium diphtheriae. Vamos a hablar de sus manifestaciones, que prácticamente están dadas por la exotoxina. Entre mayor extensión de la lesión, mayor producción de exotoxina, y así a su vez mayor efecto a nivel, digamos que a distancia, como es miocardio, sistema nervioso central, renal, músculo, hígado, pero es una enfermedad que no produce bacteremia, pero sí efectos deleterios por la producción de su exotoxina. Podemos tener cepas toxigénicas y no toxigénicas, y el hecho de tener cepas no toxigénicas hace referencia a formas más leves. Definitivamente se hablaba hasta hace 30 años para acá que era una enfermedad erradicada, pero definitivamente existieron brotes, y con los movimientos antivacunas, con la pobre cobertura de vacunación en el caso de Venezuela, y el movimiento antivacunas. Es una enfermedad que afecta básicamente mucosa faríngea, conjuntiva, piel, mucosa nasal y mucosa laríngea, inicialmente con la producción de toxinas y efectos a distancia con lesiones a nivel miocárdico, renal y sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquito de historia. De difteria se está hablando hace mucho tiempo, desde Hipócrates. Se hablaba de una enfermedad tonsilar peligrosa que producía necrosis, asfixia y muerte en pacientes menores de 2 años. Antes de Cristo, en 1181-183, Areteo de Capadocia hablaba de úlceras en amígdalas con asfixia y muerte. Después viene en el siglo XVII, donde decían que era la enfermedad de Garrotillo, por las características del paciente en el momento
de la clínica Florida de asfixia y muerte por asfixia. En Francia se habló, perdón el francés, ¿no? porque los primeros en estudiar de Francia hablaron de difte, la palabra difte que quiere decir membrana, y donde se identificó un germen que podía ser transmitido de persona a persona. Trousseau habló de daño del miocardio y a nivel renal, causas externas, digamos que la toxina migraba, decían ellos, y eran en los casos graves, sobre todo en compromiso faringoamigdalar. Klebs habla de membranas diftéricas que se pueden retirar con la mano y sangran, y puede haber dificultad respiratoria después de su retiro. En 1884 Loeffler habló de un cultivo donde se podía hacer aislamiento de un bacilo y se llamó bacilo de Klebs y Loeffler por los dos autores que hablaron de la membrana y el aislamiento del germen en cultivo. Y en el siglo XIX Liebman y Newman ya empezaron a identificar y lo clasificaron como el Corynebacterium diphtheria. En 1885 Riux y Yersin hablan de la purificación de la toxina y empiezan a describir la toxina, y en 1913 apareció el test de Schick. El test de Schick es como una PPD que se realiza en el del antebrazo, sino que hay una prueba control. Lo que se hace es inocular una cantidad mínima, se decía que era de 1,50 de la toxina, que era la dosis mínima letal. Cuando hablaban ellos de dosis mínima letal, era la dosis mínima capaz de matar un conejillo de India de 250 gramos en 4 días. Entonces, esa porción la colocaban en el antebrazo del paciente y en el contralateral colocaban la toxina que fue sometida a altas temperaturas para coger, o sea, que no tenía ningún efecto, y era el control del paciente. La lectura se hacía entre 24 y 48 horas. Era negativa cuando definitivamente no producía ninguna pápula y positiva cuando producía la pápula. Había que tener en cuenta si el paciente estaba vacunado, parcialmente vacunado, o definitivamente había estado en contacto con alguien para mirar si la respuesta era adecuada. Definitivamente pues es una prueba que en el momento no se utiliza porque puede dar falsos positivos. Después apareció en 1981 Molstad y colaboradores y empezaron a hablar de la L-carnitina, porque la mayoría de los efectos de la difteria, digamos que las complicaciones de la toxina eran efectos a nivel cardiovascular, como vamos a ver más adelante, no solamente el miocardio, sino también toda la economía cardiovascular, y hablaron de la L-carnitina como protector para la toxina miocárdica. Y en 1984 Ramos y colaboradores hablaron de la eficacia de la L-carnitina en pacientes infectados, básicamente pacientes pediátricos. Cerca de 1890 hasta 1920, Odiu apareció y dijo que estos pacientes tienen que ser intubados o para evitar la traqueotomía. Esta es una ilustración de Francisco de Goya que se llama El Garrotillo, de sus obras de Lazarillo de Tormes, que reproduce la escena en que un médico retira de la garganta de un paciente con difteria las membranas. Vamos a hablar de epidemiología un poquito. Cerca de, por debajo del 50% de los adultos no recibieron refuerzo en la adolescencia. Aquí no recibieron refuerzo en la adolescencia. De las personas no tratadas, el microorganismo puede estar en nariz, garganta o en lesiones en ojos y piel por 2 a 6 semanas posterior a la infección. El tratamiento adecuado No, lo que pasa es que de pronto estás escuchando lo de Kahoot.
cuando un paciente recibe un tratamiento adecuado, el paciente no es contagioso luego de 48 horas de inicio de su tratamiento. La vacunación no protege contra las cepas no toxigénicas. Hablamos de cepas no toxigénicas específicamente cuando hablamos de difteria cutánea, aunque algunas cepas no toxigénicas también pueden producir otras enfermedades menos frecuentes como endocarditis bacteriana. La vacunación, bueno, vamos a hablar un poquito de historia en Rusia en 1994, vamos a hablar de brotes. Se describieron cerca de 48.000 casos, donde cerca de 1.700 fueron fallecidos y la mayor proporción fueron menores de 15 años. Todo esto asociado a la pobre vacunación, al hacinamiento y la pobreza. Si ustedes ven literatura, la mayoría de las publicaciones dicen que la difteria se asocia a bajas condiciones socioeconómicas y hacinamiento, pero muy pocas hablan de la parte de pobre vacunación y la red de lo que es el plan de vacunación a nivel de cada país. En el 2012, en Estados Unidos hubo un caso probable que no se identificó, un caso probable donde se identificó como difteria de origen respiratorio, pero ellos hablan de su casuística que está, digamos que sesgada, porque solamente ellos publican la difteria que es respiratoria, la difteria cutánea para ellos no es de publicación nacional. Entonces el CDC dice que es algo que tiene que incluirse en la epidemiología, pero no existen políticas actualmente para su notificación. En el 2016 la OPS detectó 6 países con casos reportados, donde Venezuela era la mayoría de los casos, seguido de Canadá, Guatemala, Haití también. Cerca de 33 muertes en Haití, República Dominicana, y desde el 2016 para acá se han reportado en Latinoamérica a nivel del 2017 en Brasil 5 confirmados, 3 casos de esos pacientes con esquema de vacunación parcial, y la mayoría de los pacientes eran varones y menor entre los 4 y 66 años. Este año, en la semana epidemiológica número 8, Venezuela, Brasil, Colombia y Haití reportaron 75 defunciones. Colombia no tiene casos autóctonos, solamente tiene casos importados, y el caso importado fue de Venezuela, en La Guajira, un menor de 2 años, ahorita vamos a hablar, es un lactante menor exactamente, en febrero de este año, más adelante les mostraremos el caso. Venezuela en la semana 5 ha reportado cerca de 1.000 casos en un lapso de 2 años, con 730 confirmados y cerca de 115 fallecidos. Como les había comentado, no tiene un esquema de vacunación hace más o menos 2 años y medio, y por la, digamos que salida de la mayoría de la población, los casos se están reportando en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, pero Brasil ha tenido casos autóctonos este año. Hasta ahora solo hay 2 reportados y 3 en estudio. En Colombia, en 1980, la incidencia por 100.000 niños en menores de 1 año era de 1.5 y de 1 a 4 era de 0.86. A medida que fue mejorando el esquema de vacunación, asimismo fue disminuyendo la incidencia de esta enfermedad. Existe un brote en 1992 que se fue, hay 2 brotes, uno en el 92 y otro en el 2002. En el 92 fue el mayor de los brotes con 42 casos, todos asociados a vacunación incompleta o no tenían vacunas y eran pacientes menores de 2 años. Desde 1997, cuando se adquirió el refuerzo para los 18 meses y 5 años, la PENTA, la incidencia de esta enfermedad o la presencia de esta enfermedad en nuestro país descendió notablemente hasta cifras de 0.0001 según los reportes. Y también mejoró mucho el toxoide difterico en mujeres en edad fértil y las gestantes. El último caso propio de nuestro país fue en el 2003 en el Valle. Esta es la última digamos que notificación de casos probables de difteria entre la semana 1 y 10 del 2008 en Antioquia. Solamente uno en estudio que se descartó, en Magdalena, en Pijinio también descartado, en Santa Marta, pendiente resultado del laboratorio que se hizo cultivo y RT-PCR, y el exterior, que este fue el único confirmado, de resto todos fueron negativos, que fue en la Guajira. Entonces se hizo el reporte de 4 departamentos de 37,
donde solamente uno fue positivo, pero fue un caso importado. Como les estaba comentando, la cobertura de EPT con 3 dosis desde el 2000 a la actualidad ha tenido una buena respuesta en nuestros pacientes con un cubrimiento por encima del 90%. Esto es como una fecha de corte del 2017 y una última actualización hasta el 21 de enero de este año. Idealmente tiene que ser ojalá 95%, para que estemos muy tranquilos. 90 es bueno, pero 95 es ideal. Esta es la cobertura de vacunación. Aquí esta es la pentavalente que apareció en 2002 y miren la evolución de la curva en cuanto a cobertura de la BPT en nuestro país desde el 2002 hasta el 2017. Entonces estamos más o menos como entre el 92 al 95% aproximadamente. La cobertura de vacunación de todos los países de Latinoamérica somos uno de los más juiciosos con la adquisición de nuevas vacunas como la de neumococo con su dosis 2-1, su esquema. Aquí básicamente lo mismo. Esto es una imagen que me gustó mucho, que se llama Le Tubage. Son franceses, es una historia, es una imagen de el doctor Josías. Este es el doctor Josías, donde se ve un paciente con difteria que me parece que se ve muy tranquilo para la enfermedad que tiene y le están haciendo una laringoscopia. Aquí lo tiene un residente de pediatría y aquí están los estudiantes de medicina. Esta es una enfermera que está deteniendo la cabeza del paciente para una intubación y supuestamente está con dificultad respiratoria, se ve microsodio. Y aquí está el otro pediatra preparando la toxina para la administración del paciente. Esto es en el hospital de Breton, en Francia, que todavía funciona desde 1901. Este fue el primer pediatra que hizo un manual de terapéutica infantil, que es el doctor Albert Josías. Bueno, un poquito de etiología, vamos a hablar del C. diphtheriae. Es un bastón gram positivo en empalizada, pleomórfico, no esporulado, no tiene cápsula, no es flagelado y se puede ver en microscopía como letras chinas. En 1931, Anderson habló de una clasificación de acuerdo a unos biotipos y hablaba de esos biotipos como grave, intermedio, mitis y belfani, y lo podían clasificar que el que tuviera ese aislamiento de ese Corynebacterium diphtheriae de acuerdo a la clasificación podía definirse una enfermedad si era más leve o era más grave. ¿Qué evaluaban dentro de los ítems para diferenciar si uno era más grave que el otro? La valoración del bacilo, si era largo, si era corto, las características en el agar, si el agar cambiaba de color, las características de la cepa en el agar, si hacía fermentación y si hacía hemólisis. Definitivamente es una clasificación que no tuvo mayor trascendencia porque se evaluó que todas las cepas podían ser tan toxigénicas y no diferenciar, por ejemplo, un Corynebacterium diphtheriae mitis de un Corynebacterium diphtheriae grave, como que el intermedio es menos grave que el grave. ¿De qué depende? De la gravedad. Como les dije desde el principio, de la extensión de las membranas. Entre más extensa, pues más toxinas voy a liberar. El Corynebacterium diphtheriae puede durar hasta un año en cultivos. Es una bacteria heliófoba, por eso puede estar guardada en juguetes, libros, muebles o en superficies que estén en oscuridad. El único reservorio es el ser humano y puede ser transmitido por gotas, aunque hay reportes de estudios de casos que leche cruda o algunos lácteos puede ser un vehículo efectivo. La reacción de Chick, como estuvimos hablando hace un momento, se puede dar positivo en un paciente con infección asintomática, ya sea por vacuna parcial o por ser un portador. Bueno, en cuanto a las toxinas, hablamos de la toxina tiene un dominio A y un dominio B. El dominio B es el transportador, que lo vamos a ver ahorita más adelante. El dominio B es un transportador, es el que ayuda
al dominio A entrar a la célula y hacer sus estragos a nivel celular, básicamente a nivel de células de miocardio, renal y sistema nervioso central. Hay un gen que se llama el gen TOX, que es transmitido por fagos, por las corinebacterias. Hay cerca de en el 1980 un francés hablaban de ese fago que podía ser transmitido de Corynebacterium en Corynebacterium por un virus o entre ellas mismas y llevarla o sea, una cepa toxigénica convertirse en una toxigénica o una no toxigénica en toxigénica. Básicamente lo que hace la toxina es inhibir las proteínas de toda la economía celular con compromiso, como les dije, con miocarditis, necrosis tubular aguda y constricción nerviosa retardada. ¿Qué es lo que pasa? El Corynebacterium diphtheriae hace su inoculación en vía respiratoria, lo que es nariz, faringe, también lo podemos encontrar en conjuntivas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 días, pero en la mayoría de los reportes hablan de 1 a 10 días. Unos hablan de 3 a 7, otros de 4 a 8, pero el promedio es de 1 a 10 días. Lo que se hace en Corynebacterium es producir una invasión y la multiplicación a nivel de amígdalas y orofaringe con producción de toxinas e inhibición de la síntesis proteica. Aquí les explico, tenemos dos subunidades, la A y la B. La A es la que bloquea la síntesis proteica por inactivación del factor de elongación y hay una alteración, una necrosis y un daño tisular a nivel de la economía de miocardio, riñón y células nerviosas. Hay una producción local de necrosis, de inflamación con captación de células inflamatorias, con mayor respuesta inflamatoria que aumenta la producción de microorganismos, que aumenta la producción de pseudomembranas, recubriendo más las amígdalas, produciendo más toxina, convirtiéndose en un ciclo vicioso, existiendo extensión ascendente o descendente, con extensión hasta nasofaringe o laringe, tráquea inclusive, produciendo neumonía, con obstrucción de vía respiratoria, multiplicación del germen a nivel de las pseudomembranas con liberación de toxinas a torrente sanguíneo y a nivel linfático, con daño principalmente en riñón, produciendo necrosis tubular aguda, músculo, sistema nervioso central con alteración en la conducción nerviosa y en miocardio, donde podemos encontrar alteraciones tempranas y tardías que las vamos a evaluar ahorita. También se pueden encontrar hemorragias. En el caso de lactantes podemos encontrar hemorragia a nivel nasal, pero en casos severos también podemos encontrar hemorragias como petequias y equimosis en pacientes severamente comprometidos. A nivel del sistema nervioso central, a nivel de lesiones del tejido nervioso, podemos encontrar parálisis del velo del paladar, músculos oculares y extremidades. Una característica de los pacientes con parálisis del velo del paladar y con compromiso, en el caso de la difteria faringoamigdalar, es la voz nasal. Vamos a hablar en un momento. También otro tipo de cepas que no son tan toxigénicas o cepas no toxigénicas, como en el caso de la difteria cutánea, y podemos encontrar síntomas más leves como el dolor de garganta y menos probable como la endocarditis. Hay otro tipo de Corynebacterium, que es el serans y el pseudotuberculosis, que son más característicos de la difteria cutánea. Hay reportes en el Reino Unido sobre transmisión de este tipo de bacteria por animales domésticos y especialmente el cerdo, porque a veces tienen el cerdo en la casa como animal doméstico. Inclusive hablan de compromiso endocárdico, miocárdico y renal por esas bacterias. Entonces hay lesiones en piel, el animal tiene la bacteria y puede producir las lesiones. Como resumen, encontramos inflamación del tracto respiratorio, tenemos efectos locales y sistémicos por una toxina que es potente, y podemos encontrar manifestaciones a distancia, principalmente a nivel miocárdico, que se hablan desde el 10º al 14 día, pero podemos encontrar también efectos tempranos que se pueden dar inclusive 48 horas después de instaurada la enfermedad, con muertes tempranas, sobre todo en lactantes, y manifestaciones tardías de 3 a 7 semanas que inclusive pueden ir hasta 2 meses y medio de neuritis periférica.
Por eso, en el seguimiento y en las precauciones que vamos a hablar más adelante, estos pacientes no se pueden dar de alta, sino se tiene que hacer seguimiento muy estricto entre los 50 y los 60 días de iniciada la enfermedad. Lo principal es neutralizar la toxina circulante, que es la que produce el daño tisular. La toxina que ya está a nivel intracelular, ya no hay nada que hacer. Estos son unos niños recibiendo vacuna contra la difteria en Nueva York en 1920, cuando fue uno de los brotes principales en ese país. Bueno, vamos a hablar de la clínica. Aquí básicamente encontramos las membranas. Si ven aquí, una de las características de las lesiones en membranas es que están rodeadas de una área eritematosa, y las que dicen que cerca de las 48-72 horas después de empezar la enfermedad puede haber un desprendimiento de las membranas con sangrado del sitio, y en el caso de la difteria laringea, obstrucción de la vía aérea y asfixia y muerte instantánea. Inclusive describen que el paciente cuando tose puede salir básicamente el árbol bronquial como calcado en cada una de las membranas. Esta es una de las características de la difteria cutánea. Bueno, dentro de la clínica vamos a hablar algo global y después profundizamos en cada una de las cosas, de los casos principales. Podemos encontrar fiebre, odinofagia, disfagia, náusea, cefalea, y una de las características de la difteria maligna o de la difteria grave es el cuello de toro por las grandes adenopatías que podemos encontrar en los pacientes. Podemos tener compromiso nasal a nivel de tabique, laringe, faringe, amígdalas, mixto, tráquea, neumonía. O sea, podemos tener inicialmente como una nasofaringitis membranosa, una laringotraqueitis obstructiva. También podemos tener compromiso de piel, y tenemos compromiso a distancia en sistema nervioso central o a nivel periférico. Básicamente las lesiones son periféricas y cardiovascular, donde hay alta letalidad y es fulminante. Estos son unos casos. Esta foto es de un caso de casos de infección respiratoria y difteria en Venezuela. Esta es una foto de este paciente que tenía difteria. La incubación, pues de 1 a 10 días. Importante evaluar en los pacientes qué es lo que me va a definir el pronóstico: localización, virulencia, las manifestaciones tóxicas a distancia y la instaurar de manera rápida un tratamiento. Vamos a empezar con la difteria nasal. La difteria nasal es más frecuente en pacientes menores de 2 años, sobre todo en neonatos o lactantes. Por lo general es unilateral, hay secreción mixta, podemos encontrar secreción mucopurulenta, y hablan de algunas estrías hemorrágicas que pueden confundirse inicialmente en pacientes con sífilis congénita, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Podemos encontrar membranas en tabique y podemos encontrar costras que pueden asemejar a un impétigo, y las costras pueden ocluir completamente la vía respiratoria con erosiones hasta inclusive en el labio superior. Estas pseudomembranas pueden ir cambiando a lesión grisácea que obstruyen los orificios nasales. La literatura habla que al estornudar se abren las membranas y pueden quedar pegadas haciendo una ala de mariposa. Sí, es terrible. Digamos que es una de las menos graves, pero en el caso de los lactantes produce mayor mortalidad. La mayoría de las difterias nasales no tienen fiebre ni compromiso general, pero entre más pequeños, pues obviamente el compromiso es mayor y el riesgo de muerte es mayor. Hay una escasa absorción de la toxina por la ubicación. Entre más vascularizada esté la zona, más riesgo y más gravedad, y la posibilidad de tener compromiso aislado y que comprometa la vida del paciente es a nivel descendente, con compromiso de faringe y amígdalas, y ascendente oído medio de otitis difterica. La faringoamigdalar, que es la clásica, la más frecuente, que también es una de las más graves, también se llama angina diftérica. No tiene diferenciación de edad, excepto mayores de 2 años, porque los menores de 2 años es más la difteria nasal. Puede tener otras localizaciones respiratorias o solamente estar ubicada a nivel faringoamigdalar. Encontramos primero un enrojecimiento faríngeo que puede ser
semejante a una rinofaringitis viral, y después va apareciendo el exudado membranoso que va cubriendo amígdalas, va cubriendo las fauces, úvula, faringe, y puede tener compromiso ascendente o descendente. Inicialmente hablan de un color opalino que va pasando a blanco grisáceo, que va cubriendo toda la cavidad, y inclusive en algunos pacientes podemos tener compromiso anterior de mucosas con compromiso de carrillos, boca, lengua y paladar blando. Es adherente, puede sangrar al desprenderse, y el paciente al tener tos pueden salir los pedazos de membrana. Entonces, ¿qué tenemos en un paciente con difteria faringoamígdala? Podemos tener fiebre, y la fiebre se caracteriza por temperaturas de 38,5 a 39,5, dificultad respiratoria, palidez, estenosis de la vía respiratoria. Se habla de una halitosis especial que da una característica de dulzona, puede tener vómito y odinofagia. En los casos severos, a medida que va progresando la enfermedad, encontramos cuello de toro por compromiso de las adenopatías, y tenemos compromiso a nivel local con laringe, y producir, ahorita vamos a hablar de la difteria laringea, con las características de esa difteria en cuanto a las manifestaciones de vía respiratoria, que pueden tener disfonía, asafonía y manifestaciones con un CRUF, y así se llama CRUF diftérico. Por ser un área tan vascularizada, hay mayor absorción de toxinas, y la difteria faringoamigdalar o la difteria maligna, que lo vamos a ver ahorita, son las que tienen mayor compromiso a distancia, sobre todo a nivel cardíaco y el sistema nervioso central. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales, a nivel de la difteria nasal, el resfriado común por el eritema inicial, también se puede confundir con cuerpo extraño, sinusitis, adenoiditis, y la sífilis neonatal por la hemorragia nasal o epistaxis. A nivel de la faringoamígdala, podemos confundirla con una faringoamigdalitis bacteriana o viral, herpangina, mononucleosis infecciosa por el cuello de toro, absceso peroamigdalino o retroamigdalino, la angina de Bansen, angina necrótica agranulocítica. Esta es por anaerobios. También tener en cuenta, vamos a hablar más adelante en cuanto al tratamiento, el uso de antibiótico, porque también puede haber sobreinfección con bacterias de la boca. La difteria laringea, el diagnóstico diferencial, CRUF, epiglotitis, cuerpo extraña, y menos probable papiloma laringio y tumor laringio. Sobre todo esto se ve en adolescentes o en adultos. La angina diftérica. La angina diftérica, el paciente está más comprometido en la respuesta inflamatoria de hipotensión. Inicialmente hay taquicardia que puede terminar en bradicardia y compromiso cardiovascular y muerte. Podemos encontrar dolor en el hipocondrio derecho por colestasis hepática. Acuérdense que la toxina va a diferentes órganos. Las pseudomembranas cambian, son oscuras, son más grandes, comprometen más la vía respiratoria, y podemos encontrar compromiso sistémico con petequias, equimosis y sangrados a nivel de membranas. Tenemos tres clasificaciones: una la fulminante, donde están los síntomas miocárdicos que hablábamos, que aparecían a las 48 horas aproximadamente, donde el paciente tiene hipotensión, tiene taquicardia a las menos de 24 horas, bradicardia, y lleva a la muerte por compromiso. Básicamente la fulminante habla más de compromiso a nivel de las suprarrenales, por sangrado suprarrenal, y hacen choque, como si fuera un choque refractario a catecolaminas. Entonces, se han hecho biopsias de pacientes con difteria fulminante, el compromiso miocárdico solamente encuentran algo de edema, pero como tal necrosis no. La muerte de estos pacientes se da por necrosis a nivel de las suprarrenales y se caracteriza por hipotensión refractaria. En la fase de hematosa hay una insuficiencia circulatoria cerca entre los 10 a 14 días después del inicio de la enfermedad, y la hemorrágica, que podemos encontrar en las dos, donde hay alteraciones capilares y se pueden encontrar después de un mes. Característico es la insuficiencia miocárdica, y el paciente puede tener parálisis postdiftérica. Por eso hacer el seguimiento de estos pacientes durante 40 a 60 días después de iniciada la enfermedad. El doctor Riux
es el que se le debe el descubrimiento de la toxina. Este es un journal francés que se llama Le Petit Journal. La difteria curada por el Dr. Rieux en una portada de este periódico en 1894. La laringitis difterica es más frecuente entre preescolares, se habla de menores de 4 años, compromiso de vía respiratoria, podemos encontrar ronquera, tos perruna, estridor y puede llevar a asfixia por las membranas, por lo que tiene escasa vascularización, hay pobre absorción de toxina, pero puede haber complicación por compromiso descendente o ascendente. Tiene 3 características o 3 estadios: un estadio disfónico que puede llevar hasta la afonía, que puede evolucionar al estadio disneico, que se caracteriza por respiración ruidosa, difícil estrido laríngeo y disnea inspiratoria por las membranas, y el asfíctico, cuando ya hay compromiso de toda la vía respiratoria con cianosis, frialdad y muerte. Otras localizaciones que podemos encontrar es a nivel de conjuntiva, donde encontramos pseudomembranas sobre la mucosa, que son blancas, difíciles de desprender y que pueden sangrar. El párpado, que encontramos edema palpebral y se describe como consistencia de madera, úlceras corneanas, y siempre va acompañado de una adenopatía satélite. Podemos encontrar estomatitis, entonces compromiso de mucosa de labio, lengua, mejillas, encías, otitis como compromiso, sinusitis en el caso de migración de sus sitios de origen, onfalitis, que es grave por su vascularización y además porque va asociada a colonización por otros gérmenes, y vulvovaginitis. El cuello de toro, que les estaba comentando, y la difteria cutánea, que es menos grave, pero en el caso en Reino Unido se han reportado muertes por inician como pues, el diagnóstico de difteria cutánea, pero pueden ser infectados por cepas toxigénicas. Las complicaciones cardiovasculares. Es la principal causa de mortalidad, creo que es las causas cardiovasculares y neurológicas que tenemos que tener más en cuenta. No son agudas, o sea, el paciente tiene compromiso cardiovasculares por el compromiso a niveles suprarrenales que se dan las 48 horas, pero estos los vemos inclusive hasta después de 2 semanas de instaurada la enfermedad. Puede existir hipotensión, lesiones suprarrenal, como les expliqué, paciente con hemorragias, las hemorragias como el síndrome de Waterhouse, síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, son necrosis suprarrenales por neumococo. ¿Listo? Formas tardías, después de 2 semanas, donde podemos encontrar éxtasis hepático, un compromiso importante del paciente con alteraciones del ritmo. El ritmo de galope, las extrasístoles y los bloqueos son de mal pronóstico en estos pacientes. Básicamente, estos pacientes tienen que estar en reposo absoluto, laxarlos, no se pueden movilizar porque cualquier maniobra de Valsalva puede llevarlos a la muerte, y pueden consultar con una insuficiencia cardíaca congestiva. Tratamientos Es que no me queda claro la causa de las hemorragias, o sea, ¿es por la toxina o por alteración de la coagulación? No, por toxina, pues igual Puede haber daño suprarrenal y hay una, digamos, insuficiencia suprarrenal aguda. El paciente además hace coagulación intravascular. por compromiso Estos pacientes con meningococo típico que hace pequeñas por todos lados, o que hacen una sida asociada. Tratamiento, se habla de corticoterapia. La corticoterapia para la miocarditis, en realidad los artículos que hablan de corticoterapia en miocarditis, que son muy pocos, hablan de prednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, tratamiento hasta por 2 semanas, no dicen específicamente cuánto, y la L-carnitina a una dosis de 100 miligramos por kilogramo día, en 2 a 3 dosis en el día por 4 días. Hay estudios, el último estudio que encontré fue como del 2010, en lactantes se lo hicieron en España. Yo creo que esos pacientes de la época actual, que era más antes, pueden beneficiar del uso de marcapasos.
en sitios donde se disponga si tiene dolor de cabeza. Las complicaciones neurológicas son las menos frecuentes, cerca del 5%, son reversibles si son identificadas de manera pronta. Los casos y se da tratamiento, aparece cerca de 2 a 8 semanas del inicio de la enfermedad. Hay compromiso básicamente periférico, podemos tener compromiso ocular, facial, laringio, extremidades y diafragma, inclusive llevar a la muerte en cerca de los 2 meses de haber iniciado la enfermedad. Los pacientes pueden tener voz nasal por compromiso faríngeo posterior y compromiso del glosofaríngeo con parálisis total, inclusive de cuerdas vocales y trastornos en la deglución. Podemos encontrar radiculitis y hay que hacer diagnóstico diferencial con el polio y síndrome de Guillain-Barré. Básicamente lo que encontramos en el líquido cefalorraquídeo, a diferencia del polio, es un aumento de proteínas y una pleocitosis leve, ¿no? Esta es una imagen de un periódico. Este es en el Instituto Pasteur, donde están los ayudantes sintetizando la toxina. El diagnóstico, bueno, primero clínico, es el principal, y desde el punto de vista del laboratorio se hace aislamiento de las secreciones del tracto respiratorio y lesiones cutáneas. Se hace un hisopado no solo de las membranas, sino tratar de quitar las membranas y hacer el hisopado debajo de las membranas. Importante hacer la biotipificación para diferenciar en si es toxigénica o no toxigénica y hacer la prueba de inmunodifusión de ELEC. La inmunodifusión de ELEC es una prueba que se hace en agar con una tira que está impregnada de toxina y se coloca 2 controles, uno de una Corynebacterium con producción de toxina y otro de no toxina. Entonces está la toxina como en una tira, es en una tira metida en el agar, y se coloca en la mitad la muestra del paciente y mirar si hace microaglutinación hacia el lado donde tiene producción de toxina o no hace toxina. ¿Listo? La cepa, bueno, es que hace un hisopado. Hisopado. Sí. Y en la prueba se hace cultivo, hisopado, pero pues idealmente ahorita se hace reacción en cadena polimerasa en tiempo real, pero los estudios hablan de el estándar que es el cultivo. O sea, si tuviéramos una sospecha, digamos, PCR. No, pues si manda cultivo y se dice que sospecha y ellos tienen que hacer los cultivos es medio de Loeffler y el Tinsdale, y se evalúan bastones gram positivos en empalizado, en letras chinas, como les dije inicialmente, y se pueden ver colonias negras, así esta es la característica, en agar sangre. Indiscutiblemente hay que utilizar la PCR en tiempo real para diagnóstico. Hay que repetir notificación, remisión y se manda para cultivo y PCR. Pronóstico de estos pacientes reservado una vez cumplidos los 50-60 días de seguimiento. Básicamente está dado por el compromiso a distancia por miocarditis o compromiso neurológico, si tiene progresión ascendente o descendente, si es menor de 2 años, si instaura tratamiento precoz, si hay una rapidez en la administración del medicamento. Se ha asociado a mal pronóstico la evidencia de trombocitopenia y leucocitos, el recuento de leucocitos mayores de 25.000 y menor de 2 años en estos pacientes. Tratamiento, 3 cosas básicamente. 1, la antitoxina difterica, que tiene que ser instaurada de manera pronta, que va a neutralizar la toxina circulante, no a nivel celular, porque la celular ya hay daño celular. Antibiótico, se utiliza penicilina cristalina o eritromicina en el caso de los pacientes alérgicos, tratamientos por 14 días. Alternativas como amoxicilina, clindamicina, citro, acitro, no han sido todavía identificadas y por parte de la CDC dicen que no están recomendadas. En el caso del portador, tenemos la bisatínica, una dosis, si es menor de 30 kilos, 600.000, igual, y si es mayor de 30, 1.200.000, inclusive adultos. Hay reportes que en adultos se habla de 2.400.000, ¿no?
y la eritromicina a 40 miligramos por kilogramo día por 14 días y realizar inmunización activa de estos pacientes porque la enfermedad no confiere protección. En caso de la cutánea, el tratamiento antibiótico es por 10 días. Y el sostén sintomático, dicen, en caso de compromiso cardiovascular, reposo por 2 a 3 semanas en cama con laxante. Hay reportes que dicen uso de sonda nasogástrica, pero no sé por dónde se le van a pasar. Sí, pero hablan de sonda nasogástrica que no, ni siquiera pueden, o sea, ordenan dieta semilíquida porque no puede ser mayor esfuerzo. El KG, 2 a 3 veces por semana hasta la 6ª semana de inicio de la enfermedad, la corticoterapia y la L-carnitina. El tratamiento, como ya les comenté, la penicilina cristalina, el tratamiento es por 14 días, dosis máxima de 2 gramos al día. Estas son según las guías de la OPS de este año, y la eritromicina. Los esquemas de tratamiento en pacientes que no pueden recibir tratamiento oral está el PENVK, la eritromicina oral, y la citromicina todavía no se ha identificado en cuántos días. Y el tratamiento de la antitoxina, mayor dosis de acuerdo al compromiso, si es nasal de 10.000 a 20.000 unidades intramusculares, amigdalina de 15.000 a 25, faringio-laringe hasta 40.000, y en estados tardíos o diagnóstico tardío, o podemos tener combinadas que pueden ir hasta 60.000 hasta 120.000. En fases tardías, o sea que el diagnóstico se ha hecho después de 3 días o ya al cuello de toro, se hablan de 80.000 a 120.000 unidades intravenosas. Por lo general las manifestaciones son combinadas y la vía de elección es la intravenosa. Recomendaciones generales. La difteria cutánea, aunque se habla solo de tratamiento de limpieza con jabón de manera exhaustiva y tratamiento antibiótico, revisiones norteamericanas hablan de 20.000 a 40.000 unidades de antitoxina. La mayoría de las revisiones dicen que la cutánea no necesita antitoxina, pero estudios en Reino Unido y en Estados Unidos hablan de su utilidad para disminuir las secuelas tóxicas a distancia. Antes de administrarlo se tiene que hacer una prueba de sensibilidad que se coloca con 50 a 100 unidades por vía subcutánea. Eso se llama la prueba de Best-Redcar, para evaluar la sensibilidad del paciente. Se dice que cerca del 20% de los pacientes pueden hacer respuesta alérgica, y lo que se tiene que hacer es tomar inmunología para hacer si no hay reacción después de la dosis inicial, se esperan 30 minutos y se completa la dosis. Para corroborar que hay un control de la enfermedad o eliminación del organismo, se hacen 2 cultivos básicamente al terminar el tratamiento. Uno, por decir, a las 24 horas de haber terminado el tratamiento completo, incluyendo el antibiótico, y otro cultivo a las 24 horas del primero. Los 2 tienen que ser negativos, y ahí hablo del control de la infección. Inmunización a todo paciente, inclusive se habla en la fase de convalecencia. Recurrencia en el 20% de los casos de los pacientes tratados, y se hace nuevamente tratamiento con eritromicina por 10 días y se hace el control de los cultivos. En paciente hospitalizado, hacer aislamiento estándar y de gotas, y en el caso de difteria cutánea también de contacto, y el control se hace igual. Termina el tratamiento, 24 horas cultivo, y a las 24 horas del primer cultivo para corroborar. Restringir el contacto de otras personas, inclusive hasta después de 40 días de haber terminado el tratamiento antibiótico. Tiene que ser notificación obligatoria, y en el caso de los contactos hay que hacer vigilancia durante 7 días, cultivo para el C. diphtheriae, profilaxis con eritromicina por 7 días, o más fácil con bencetacil una sola dosis, y hacer cultivos de seguimiento. En el caso de pacientes contacto vacunados y asintomáticos, hay que hacer una dosis de refuerzo. Las dosis de refuerzo se pueden hacer con DPT, TDAP, DT o TD en minúscula de acuerdo a la edad, ¿sí? Los contactos desconocidos hay que colocarles vacuna porque no sabemos si van a terminar con tratamiento antibiótico, y lo mejor es colocarle bencetacil y colocarle la vacuna.
Los contactos, cuando hablo de contactos, toda persona que está, valga la redundancia, en contacto con el paciente, que duerme en la misma casa y que han estado juntos en las últimas 5 noches. O un contacto menos frecuente, digamos así, es una persona, un contacto cercano, que ha estado a menos de 1 metro del paciente, que al menos conviven en el día 1 hora y han estado juntos durante 5 días previos a la enfermedad. Eso es un contacto estrecho. Las personas no tratadas son infecciosas durante 2 a 4 semanas. Se habla hasta 6 semanas a 8 semanas después de haber pasado la enfermedad. Y las que han recibido tratamiento, se hace aislamiento de estas personas, o sea, ya no se encuentra aislamiento del germen hasta después de 4 días. Los portadores crónicos, que no son tan frecuentes, pueden expulsar microorganismos hasta después de 6 meses, o sea, se puede encontrar expulsión del medicamento. Este es el caso rápidamente que se encontró este año, se reportó, es un caso importado, es en La Guajira, es un niño de 3 años, venezolano, venía de Maracaibo, inició síntomas el 2 de enero y consultó el 5 de enero. El municipio donde ingresó es Hato Nuevo, en La Guajira. El paciente falleció el 8. Básicamente consultó, era un paciente desnutrido que no tenía esquema de vacunación, pesaba 10 kilos, tenía 3 años, ingresó por dificultad respiratoria, con cuadro oxigestivo, una laringotraqueo, bronquitis con compromiso respiratorio importante, una respuesta inflamatoria, anemia y una PCR positiva. En la noche requirió a las 12 horas de su ingreso intubación orotraqueal, donde encontraron un exudado blanquecino con compromiso de faringe, orofaringe, epiglotis inflamadas, edematizadas de fácil sangrado. La epiglotis en estos pacientes se puede encontrar en la laringitis por difteria. A las 24 horas de su ingreso aumenta el compromiso de vía respiratoria con mayor exudado, con la parte con adenopatías en cuello, paciente con compromiso respiratorio, broncoespasmo, respuesta inflamatoria importante, descompensación hemodinámica y ventilatoria, y el paciente fallece a las 48 horas. Entonces, esta es la línea de tiempo. Básicamente, el periodo de incubación se pensó que fue desde el 23 que estaba en Venezuela, esto fue el 23 de diciembre hasta el 1 de enero, el periodo de incubación. Ingresa a Colombia el 27 de diciembre, el inicio de los síntomas es el 2 de enero y un periodo de transmisión que fue hasta el 6 de enero, y el paciente fallece el 8. Se realizó hisopado faríngeo, se encontraron bacilos gram positivos en forma empalizada, se enviaron los estudios al laboratorio de referencia, se hizo hemocultivos, donde fueron negativos, y se tuvo cultivo de secreción bronquial para un Borrelia cepacia. Entonces, con este paciente lo que se encontró es una Benfanti, se realizó PCR y había que realizar el cultivo. No tenía vacunas. ¿Qué se hizo con los contactos familiares? Los contactos familiares tenían un hermano menor, tenía síntomas respiratorios, fue negativo para Corynebacterium diphtheriae, los papás eran sanos. Todos se vacunaron, se ajustó al esquema de vacunación y se dio profilaxis. ¿Cuántas personas recibieron profilaxis sin contar el grupo familiar? 45. Entonces, incluyendo personal de salud, personas de donde venían en el bus, personas donde venían, y los contactos cercanos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un poquito rapidito en Kahoot y ya, pregunto. Muy bien. Entonces, entran en Kahoot con su smartphone, porfa. Entran en Google, o si tienen la app, y ponen en Google Kahoot y colocan este código.
Tenemos 30 segundos para contestar. ¿Cuántos son los días de incubación del Corynebacterium diphtheriae? Listo, y Daniel en su... ¿Listo? 18 respuestas. ¿Ya todos contestaron? Listo, bien. Uy, 2 semanas, no. No, y lo repetí como momento. Bueno, siguiente. Ganó interno, el que respondió más rápido. ¿Cuáles son los estadios de laringitis diftérica? Muy bien, ¿quién ganó? NF. En 1984. Siguiente, ¿cuál es el tratamiento antibiótico de elección y días de tratamiento en el paciente con difteria? NF, está bien, 3100. Hagan un poquito de fe, si no las pasamos, miren la imagen conmigo. Ahí queda la imagen chiquita. Tienen que mirar como si fueran vistos. Miren vistos y me dicen si ven alguna imagen. Si no, les digo que ven, para que todos salgan. Listo, coloquen todos dos rostros. Dos rostros. También. Dos rostros. Porque tienen que ver disco y ahí aquí coloquen y pasamos esta rápida porque la imagen no se ve. Ahí dice, coloquen una mitad. Ahí está. Es que la imagen es muy pequeña. ¿Listo? Y aquí colocan la palabra John, la verdad. Ahora sí está. ¿Cuál es el primer partido de la selección Colombia en el mundial? Sí, todos deben colocar. Ahí está fácil. ¿Listo? ¿Ya? 19, 50. ¿Quién ganó? Y la última. ¿Cuál es el jugador que más goles tiene con la selección colombiana? Obvio. Muchas gracias. Ganó Andrea P. Andrea P. Y después Mari y después la ramita. Ya, muchísimas gracias. Todo muy bien.